Veo ahí, ¿no ve? Y luego saltando. Muy bien. Nos correspondía hacer el análisis del segundo periodo de Taylor, ¿ya? De su libro de Administración Científica del año 1911. Bien. Veamos qué conclusiones obteníamos. A ver, un momento, voy a apagar el audio de Luis. Luis es el que está con todo. Ahora sí. Bien, entonces, Taylor concluyó en su libro de Administración Científica que las empresas de su época tenían 3 males que eran identificables a la vista. Es decir, que resaltaban, ¿no? No quiere decir que eran los únicos, pero eran los que generaban como común denominador dentro de las empresas de su época. Bien, el primero, a ver, ahora Luis Enrique, usted que está escuchando ahí, creo que está viendo tele, ¿nos escucha? Yo, dicen, sí. Ya, léanos por favor el primero. Holgazanería sistemática de los operarios, que reducían la producción a casi 1/3 de lo normal para evitar que la gerencia redujese los salarios. Existen 3 causas determinantes del ocio en el trabajo. Muy bien. Entonces, ese primer malestar era la holgazanería sistemática, ¿ya? ¿Qué significa sistemática? Que era general dentro de sus trabajadores. No era simplemente 1 o 2 trabajadores que presentaban ese síntoma, ¿no? Cuando dice sistemática es que es como un virus que está dentro de toda la organización, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos provocaba esa holgazanería? Dice que identificó que los trabajadores estaban trabajando simplemente a 1/3 de su capacidad. Entonces, ellos podían dar más, ¿no? ¿Y por qué hacían eso? Ya vimos en las anteriores láminas que se sentían desmotivados por el precio por unidad o por pieza que imponían los dueños de las empresas, ¿no? Entonces, debido a eso, los trabajadores sistemáticamente, dice, o sea, sistémicamente, perdón, entraron en podemos decir, un proceso de ralentización, ¿no? Cuando empiezan a desacelerar su producción. Ahora, hay 3 causas para que exista ocio dentro de la empresa, nos dice. Pedro, por favor, ¿nos los puede leer los 3? Uno, el error difundido entre los trabajadores según el cual el mayor rendimiento del hombre y de máquina causa desempleo. El sistema deficiente de administración que obliga a los operarios a disminuir la productividad para proteger sus intereses. Los ineficientes métodos empíricos utilizados en las empresas, con los cuales el operario desperdicia gran parte de su esfuerzo y de su tiempo. Muy bien. Entonces, vean, interesante, ¿no? Cómo era la filosofía en esa época, en la época que Taylor estaba haciendo su estudio, ¿ya? Dice que había un error, ¿ya? Un error que se difundió entre los trabajadores, ¿ya? Pero era sobre conocimiento, ese terror que existía de que la máquina iba a reemplazar al hombre, ¿no? O sea, vean, desde ese entonces ya iba corriendo el temor. Entonces, ellos pensaban, ¿ya? Dice aquí, si lo leemos así textualmente, dice, hay un error difundido entre los trabajadores según el cual el mayor rendimiento del hombre y de la máquina causa desempleo. Entonces, tenían un miedo desde 2 puntos de vista. El primero era, si yo produzco mucho, la empresa no va a necesitar más trabajadores. Ese es el primer miedo que tenían, el primer temor. Y como ustedes saben que ellos eran
Es como un sindicato, ¿no? Ellos eran un poco más organizados en ese entonces. Bueno, ahora también son organizados, no quiero decir lo contrario, ¿no? Pero en ese entonces como que los sindicatos eran más como una familia, ¿no? Que se defendían entre ellos. Entonces decían, si yo produzco mucho, uno de mis compañeros va a terminar sin empleo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no lo van a necesitar. Y el otro temor era que si las máquinas producían mucho, entonces también iban a quedar trabajadores sin empleo. ¿Ya? Y ese era un error que se estaba difundiendo entre los trabajadores que provocaba holgazanería entre ellos. Bien. El segundo punto, el segundo causante, dice que había un sistema deficiente de la administración que obliga a los operarios a disminuir la productividad para proteger sus intereses. Es como que no había un vínculo fuerte entre la organización y los trabajadores. Los trabajadores, perdón, la administración ordenaba producir, pero simplemente hacía su aparición al final del proceso productivo para ver qué tan bien producieron y cuánto producieron. Y del tercero, que eran los ineficientes métodos empíricos utilizados en las empresas, con los cuales los operarios desperdiciaban gran parte de su esfuerzo y de su tiempo. Bien, entonces esos son los procesos que Taylor introduce a continuación. Ya esos procesos en un principio eran empíricos y ya llega él, ¿no? Con su estudio de tiempos y movimientos, donde estandariza la producción. Entonces, en ese tiempo, dice, en ese momento en el que él empieza a hacer el estudio, se hacía de manera empírica. Y cuando uno hace de manera empírica, pues cada uno lo hace de distintas maneras, ¿no? Es decir, si ustedes producen zapatos, uno lo puede costurar apoyando el calzado a la mesa, otro lo puede hacer simplemente apoyándolo en su rodilla, otro lo puede hacer agarrándolo en la mano, ¿no? Entonces ahí es donde Taylor se dio el tiempo de hacer el estudio minucioso para proponer una teoría. Ya. Bien, pero estas son las tres causantes del ocio. Ahora veamos el segundo mal que padecían las empresas de esa época, ¿ya? El segundo, el 2 y el 3 nos los va a leer Lady. Lady, usted que tiene cara de preocupación. ¿Qué pasa, Lady? El 2 y el 3, por favor, léanoslo. Desconocimiento de la gerencia sobre la rutina de trabajo y el tiempo necesario para realizarla. Falta de uniformidad en las técnicas o métodos de trabajo. Ya, gracias. Entonces, el segundo mal dice que era desconocimiento de la gerencia sobre las rutinas de trabajo, ¿no? Entonces, es parecido al punto número 2, ¿no? Donde la administración era ineficiente o deficiente, ¿no? Y el tercero era la falta de uniformidad. Ven, entonces, el punto 2 y el punto 3 eran ideal, ese era como el escenario perfecto para lo que propuso Taylor en ese momento, ¿no? El estudio de tiempos, movimientos, la división del trabajo, etcétera. Bien, todo esto es un resumen o un análisis del segundo periodo de Taylor, o de su segundo libro. Bien, ahora adentrémonos a hablar de la administración como ciencia. ¿Ya? ¿Cómo era la administración como ciencia? Dice Taylor, para este autor, la organización y la administración deberían estudiarse y tratarse como ciencia, ¿no? Los que decíamos en un principio. La improvisación tenía que dar paso a la planeación, ¿no? Y el empirismo tenía que darle paso a la ciencia. Ya, eso es lo que pregonaba Taylor en su momento. Ahora vamos a ver que nos lo lea esto. Oh, están con su cámara encendida varios, ¿no? A los que no están con la cámara encendida. Romanet, usted por favor, léanoslo la parte que toca. Ya lo hice. El hecho de haber sido el primero en hacer un análisis completo del trabajo
de establecer estándares precisos de ejecución, entrenar al operario, especializar al personal e instalar una oficina de planeación. En resumen, de asumir una actitud metódica al analizar y organizar la unidad fundamental de cualquier estructura, adoptando ese criterio hasta en la cima de la organización. Lo eleva a una altura poco común en el campo de la organización. Muy bien, gracias. Ahora aquí hay un resumen de qué es lo que Taylor hizo en ese entonces para que la administración sea tratada como ciencia, ¿no? Entonces aquí podemos sacar muchas cosas. Dice primero, ¿qué es lo que hizo? Un análisis completo del trabajo. Se dio el tiempo, ya aplicando esas técnicas científicas, de observar, dice, minuciosamente a los trabajadores cómo se desenvolvían en la producción, ¿no? Los miraba minuciosamente para ver qué factores existían de común y qué factores eran aleatoriamente diferentes, ¿no? Luego de eso, luego de que hizo un análisis completo del trabajo, estableció estándares precisos de ejecución, ¿no? ¿Saben lo que es un estándar, no? A ver, ¿quién nos puede dar un pequeño concepto de qué es un estándar? Un modelo. Bien, un modelo, ¿no? Como, bueno, sí, un modelo. Como algo que debería cumplirse o se espera que ya se cumpla porque se tiene conocimiento previo de ello. Por ejemplo, a ver, para los que viven en Santa Cruz, un estándar de tiempo de llegada desde la ramada nueva a la ramada antigua, ¿no? Podría ser 20 minutos, ¿ya? Ese es un estándar de tiempo. ¿Por qué? Porque ya se conoce cómo es el camino de la ramada antigua a la ramada nueva, ya se conoce, por ejemplo, cuántos semáforos existe entre los dos mercados, se conoce si es pavimentado o es tierra, y se conoce el tránsito promedio, ¿no? Que existe entre los dos. Entonces, y más ahí se conoce las vías alternas, ya, pero eso no va al caso. Entonces, ya que hay información previa, se puede elaborar un estándar. Eso mismo hizo Taylor en su momento, ¿ya? Estableció estándares precisos de ejecución. Pero gracias a qué hizo estándares, a que él se dio el tiempo de mirar, de decir, por ejemplo, vamos a ver, estamos produciendo baterías de teléfono, ¿no? Aunque en ese entonces no había el teléfono, pero es un ejemplo, ¿ya? Bueno, algo más manual. Estamos embotellando ketchup, por ejemplo, ¿ya? Entonces, existe cuánto tiempo demoro en sacar las botellas, cuánto tiempo debería demorar el llenado. A veces en ese entonces sí ya existía el mecánico, pero siempre necesita alguien que lo controle, ¿no? Luego está el nivel de calidad, luego está el empaquetado, luego está el llevado a bodega. Entonces, debido a que él se puso a mirar proceso por proceso, pudo determinar cuánto tiempo debería ser lo óptimo que debería invertir la empresa o sea, hablando de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo debería invertir los trabajadores de la empresa en hacer cada uno de los pasos, ¿ya? Esos son los estándares precisos de ejecución. Luego de eso, se dio tiempo de entrenar al operario, ¿no? ¿Para qué? Para que sea especialista en lo que hace. Entonces, a continuación dice especializar al personal. Ya, tenía que ser un especialista en lo que hace. ¿Para qué? Obviamente para que mejore la eficiencia de la producción. Si yo soy especialista, por ejemplo, en poner las etiquetas a las botellas de ketchup, pues lo voy a hacer de manera rápida, ¿no? Si pam, 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 ni bien pase la botella, fla, fla, fla. Es decir, creo una habilidad. En mí se crea una habilidad de hacerlo rápido. Pero si no soy especialista, ustedes han visto esas cintas de producción, esas cintas que van avanzando, como las cintas caminadoras donde uno trota en el gimnasio. Así, ¿no? Digamos, las botellas van a ir avanzando por mi puesto y yo no voy a poder
prender y se me van a pasar muchas sin etiquetas. Así. Si no soy especialista y no estoy capacitado y entrenado para hacer eso, voy a ser menos eficiente. ¿Qué va a provocar eso? Que en el sector de control de calidad esa botella sea rechazada porque no tiene la etiqueta. Bien, esa es una de las mejoras que dio la teoría de Taylor. ¿Qué más hizo? Dice, instalar una oficina de planeación. O sea, que le hicieron caso, ¿no? A lo que decía su libro, que necesitaba que la organización le dé una estructura, una base estructural para que él pueda trabajar. ¿Ya? Y en resumen, de asumir una actitud metódica al analizar y organizar la unidad fundamental, bueno, ya. Y es por todo esto que él es considerado un pionero, dice, dentro de este campo de organización. Muy bien. Veamos qué más tenemos. Bien. Vamos a pedirle a ver quién está con María René. Usted, por favor, ¿nos lo puede leer? No hay María René. Sí, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Los elementos de la aplicación de la administración científica, los estándares de producción son estandarización de máquinas y herramientas, métodos y rutinas para ejecución de tareas y premios de producción para incentivar la productividad. Muy bien. Aquí hay a ver, lo que pasa es que cada punto que estamos viendo en realidad puede desglosarse. Tiene que analizarse cómo hacen los pastores de la iglesia, ¿no? ¿Qué le dicen los pastores? Le dicen, bueno, no solo los pastores, ¿no? A ver. Uy, se me fue la palabra, pero es como desmenuzar más o menos, ¿no? Lo mismo pasa aquí con la teoría administrativa, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, los elementos de aplicación de la administración científica en los estándares de producción son, dice. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Estandarizar las máquinas. ¿Qué significa eso? Que tiene que existir las mismas máquinas, por ejemplo, si estamos produciendo blusas o pantalones, supongamos, que las máquinas de costurar tienen que ser las mismas, ¿ya? No es que aquí hay un modelo diferente, allá hay otro modelo que tiene un acabado diferente, que más allá hay otro que es del año 1980 y este es de 1970, que este es un overall y el otro es no sé, otra marca, ¿no? Entonces, la estandarización de las máquinas ayuda mucho al proceso productivo, dice. ¿Ya? A ver, ustedes díganme. Mejor no, porque no hay mucho tiempo. Está bien, ¿no? Pero la estandarización de las máquinas, dice, ayuda ¿a qué? A que yo como trabajador, digamos, si hoy me tocó costurar en la máquina número 7, yo voy y hago mi trabajo perfectamente, porque la máquina 7 es idéntica a la 35 y es idéntica a la 1. Entonces, donde yo me siente a trabajar el día de hoy, no voy a tener inconveniente porque están estandarizadas las máquinas, ¿no? Cosa que si no están estandarizadas, pues me voy a sentir raro, ¿no? Es como que estoy manejando un auto diferente, ¿no? Y a veces no sé si va a frenar rápido o no acelera o no sé, tal vez no tuerce como mi auto anterior, ¿no? Y tuerce, tiene poco juego en la llanta, no sé, muchas cosas. Eso es efecto de no tener estandarizadas las maquinarias. Y lo mismo pasa con las herramientas. Si nosotros somos obreros, por ejemplo, si somos albañiles, a mí me dan una pala y a otro le dan una picota. O una pala que es, incluso una pala de jardinería, ¿no? Contra una pala de albañilería. Entonces, si las herramientas no están estandarizadas, es muy difícil que todos obtengan el mismo resultado y lo más importante, en el mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, uno va a ser más rápido, otro va a ser más lento.
De la misma manera, se estandarizan los métodos, se estandarizan las rutinas para la ejecución de tareas, ya es lo que hablamos, parecido a la mecanización del trabajo, ¿no? Como si lo estuviesen haciendo robots, ¿no? Pero son humanos. Y lo que se buscaba era que esa rutina sea estándar. Y lo más importante, aquí siempre es importante, ustedes métanse a la cabeza la parte psicológica, la parte filosófica de la empresa. Los premios a la producción, ¿ya? Bueno, como nosotros no siempre vamos a ir a una empresa productiva, existen premios a las tareas mejores acabadas, no siempre a la producción, ¿no? Incentivos por ejemplo, a la puntualidad, incentivo a muchas otras cosas que ustedes vean. Siempre los premios e incentivos, por más chiquitos que sean, dice que se enciende una parte del cerebro, ¿no? Que segrega una sustancia que es agradable, que crea una sensación agradable en nuestro cuerpo. Ustedes han visto, a ver, si lo voy a poner de ejemplo. Si ustedes van y compran un lavavajilla, por ejemplo, al mercado, ¿ya? Y a su lado hay la misma lavavajilla, pero a veces vienen, ¿qué les dicen? Bandeo, ¿no? Vienen bandeados con, por ejemplo, un lápiz, digamos. ¿Ustedes cuál prefieren? El que viene con el producto extra. El que viene con un producto extra, ¿no? Y lo increíble es que prefieren ese, aunque ese producto extra jamás en la vida lo utilicen. Pero eso es parte del marketing, ¿no? Uno le puede poner una lija, si quieren, ahí, una lija de metal, para metal, o una lija para pared. Y las mujeres, por más que jamás en su vida lijen la pared, prefieren el que tiene el producto extra, como dice su compañera. ¿Por qué? Dice, porque es un incentivo a la compra. Bien. Sigamos. El principal objetivo de la administración debe ser asegurar el máximo de prosperidad. Ay, aquí está medio mal escrito, ¿no? Aquí es para el patrón y al empleado. Al patrón y al empleado es, ¿ya? Entonces, la administración científica dice que tiene que dejar de lado esa cultura organizacional que establecía que el trabajador debería trabajar y el patrón debería ganar, ¿no? Esa era la cultura organizacional anterior. Ahora la de Taylor dice que tiene que haber una relación de ganar y ganar. El empleado tiene que estar motivado y gracias a esa motivación el patrón va a ser mejor recompensado, ¿no? ¿Y qué es lo único que le interesa al patrón? Obviamente, ganancias económicas. Dice que debe haber identidad de intereses entre empleados y empleadores. Es decir, ven aquí esta propuesta que se llega hasta el día de hoy, ¿no? El interés del empleado y del empleador debe ser el mismo. Por eso el día de hoy ustedes van a encontrarse muchas empresas que proponen premios por el cumplimiento de objetivos, ¿no? Entonces, eso se llama administración basado en objetivos. Por ejemplo, si estamos, aunque no sea una empresa de producción, una empresa de ventas, si una empresa, vamos a colocar, que tiene como meta vender 3 millones de bolivianos este mes, entonces, si llegan a esa meta, le dan un bono, ese, ¿no? Entonces, pero ese bono, ¿por qué se lo dan? Porque la empresa sabe que si vende 3 millones, gana X monto de dinero y de ese X monto de dinero está dispuesto a darle un bono a los trabajadores, de manera que gana la empresa, obviamente no se lo va a dar toda su ganancia, ¿no? Le da una partecita, pero esa partecita es importante para el empleado, es decir, se siente recompensado. Es como el lápiz, ¿no? Pero en este caso es dinero, ¿no? Y el dinero sí sirve para muchas cosas. Bien. De la misma manera, no solamente es en el factor económico, ¿no? Muchas empresas he visto que lanzan
incentivos como este, por ejemplo, ¿no? Que si llegamos a tal meta, todos los trabajadores tienen un descuento del 20% en nuestros productos, por ejemplo. Bien, tal vez no necesitemos nuestros productos, o sea, nosotros como trabajadores no necesitemos los productos de la empresa en el 100%, pero aún así es una motivación para llegar hasta ahí, ¿no? Bien. Ahora, hablemos de este punto que es la organización racional del trabajo, ¿ya? Que también es una de las propuestas de Taylor, de Frederick Taylor. Vamos a pedirle a Ivana. Ivana, ¿nos escucha, por favor, para que nos lo pueda leer? Sí, listen. Muy bien, léanos, por favor, las primeras dos. Taylor comprobó que los operarios aprendían a ejecutar las tareas observando a los compañeros vecinos. Notó que eso conducía a emplear diferentes métodos y herramientas para ejecutar la misma tarea. Muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos está hablando un poco de la experiencia de Taylor, ¿no? De cómo se le ocurrió proponer la organización racional del trabajo. Dice que él comprobó que el aprendizaje era empírico. Es decir, si él analizaba una minería o una cantera, el trabajador hacía lo mismo o algo parecido a lo que hacía su compañero de al lado. Si su compañero picoteaba, él agarraba la picota y también empezaba a darle, ¿no? Entonces, el trabajador aprendía de manera empírica mediante la observación, ¿ya? De sus compañeros e imitaba su trabajo. Entonces, ¿qué provocó esto? Dice que provocó que cada trabajador intente hacerlo a su modo, ¿ya? ¿Por qué? Obviamente porque el trabajador o las personas, seres humanos, tienen, tal vez puede ser por ego o también por acabar rápido el trabajo, siempre tratan de hacer algo diferente a lo que hace su compañero de al lado. ¿Ya? Entonces, si yo cavaba, por ejemplo, una zanja con un asadón, él intentaba tal vez primero ablandarlo con picota y luego sacar la tierra con pala, ¿ya? Entonces, el método era totalmente diferente. Si bien, a ver, quiero que aquí presten mucha atención, si bien el objetivo era el mismo, es decir, hacer una zanja, los métodos eran diferentes, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque no había un control estricto de la administración sobre los trabajadores, ¿no? Y no había, por ejemplo, ese incentivo a capacitarlos. Entonces, eso hacía que los métodos sean diferentes y también que las herramientas sean diferentes, ¿no? Como les decía, tal vez uno agarró un asadón, otro agarró una picota, otro agarró una pala, otro hizo una combinación de los tres y así sucesivamente, ¿no? Pero la tarea era la misma. Bien. Veamos qué más dice acá. Sadi Orellana, ¿nos escuchan? Sí, dicen, Ya, hágalo por favor. propone un análisis científico para encontrar el método más rápido y la herramienta más eficiente mediante el estudio de tiempos y movimientos. Muchas gracias, Sadi. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué yo a ustedes les hago leer? Para ver nuestra lectura. Para ver si la sabemos leer. Para ver si saben leer. Para que analicemos. Ya. A ver, no es porque yo no sepa leer, ¿no? Ni tampoco porque quiero saber si ustedes saben leer o si leen bien o leen mal. Es para saber si es que están en su clase, que están atendiendo.
Ah, exactamente, ¿no? Porque tampoco es para perder tiempo, ¿no? Pero ustedes se han dado cuenta que muchos, tal vez ustedes mismos, han caído en eso, ¿no? Que les decimos lean y empiezan a leer el título. Entonces, esa es una manera de calificar también, ¿ya? Se los digo para que lo tengan en cuenta, no es para que tengan miedo, ¿no? No voy a ser el único que va a hacer eso, muchos de sus docentes lo van a hacer. Ya una manera de calificar y otro, porque si ustedes saben que van a leer, van a estar atentos, ¿no? Es como estamos viendo la teoría, ¿no? Un incentivo a atenderla a la clase. ¿Ya? Ya bien, ese es un paréntesis. Ahora vamos a lo que estamos avanzando. A ver, lo que leyó la compañera dice, propone un análisis científico para encontrar el método más rápido, ¿ya? Entonces no se trata solamente de estandarizar un método, sino primero encontrar el método más rápido, que sea el más eficiente para la empresa, que utilice la mejor herramienta, ¿ya? No la más barata, la más eficiente, dice. ¿Qué incluye la eficiencia? Que sea la más rápida y también un poco que considere la parte económica, ¿no? Porque puede haber maquinarias que son muy eficientes, pero muy caras. Y si que esa maquinaria produce un elevado costo, entonces al final el producto final también es caro y eso no provoca competitividad para una empresa. Entonces, método más rápido, herramienta más eficiente. Ya una vez encontrado eso, se puede hacer un planeamiento, dice, de lo que vendría a ser el estudio de tiempos y movimientos, que es una de las propuestas de Taylor, estudio de tiempos y movimientos. ¿Ya? Esta propuesta fue lanzada por el autor y como mencionábamos en las anteriores láminas, fue un boom para su época, ¿no? Todas las empresas del sector de esa época hicieron o aplicaron la teoría de Taylor, la teoría de tiempos y movimientos. Bueno, ayudó mucho a que Estados Unidos sea lo que es en el día de hoy. Bien, sigamos con la organización racional del trabajo. Ahora, la ORT se fundamenta en los siguientes aspectos. Veamos los aspectos de la organización racional del trabajo. Son 9, ¿ya? Vemos estos 9 y, bueno, mejor no me adelanto. Vamos a ver uno por uno. María Isabel Méndez. Listo. No hay María Isabel, ¿no? Sí, sí, listo. Ah, está ahí, ya. ¿Nos los puede leer los primeros 3? Ya. Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos, estudio de la fatiga humana, división del trabajo y especialización del operario. Gracias. Maribel, ¿usted nos puede continuar? Buenas noches. Diseño de cargos y tareas, intensivos salariales y premios de producción. Concepto del Homo económicas, condiciones ambientales de trabajo, iluminación, comodidad y otros. Estandarización de métodos y de máquinas, supervisión funcional. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la organización racional del trabajo se fundamentaba en esto. Si ustedes hacen un análisis desde el punto número 1 hasta el punto número 9, comienza desde el trabajador, ¿ya? El estudio del trabajador, de sus necesidades, y termina en, digamos, en los supervisores, ¿no? Es decir, va desde abajo hacia arriba. Bien,
Entonces, primero nos dice que hagamos un análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimiento. Ya, se analizó, se estudió cómo se hace la producción y cuál debería ser el mejor método productivo para la empresa. Bien, se determina eso, se tiene que estudiar la fatiga humana. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, tiene un límite, ¿no? Entonces, es obligación de un administrador conocer el límite en el cual. ¿Qué significa fatiga? Cansancio. Ya, cansancio. Cansancio. Aunque tiene una pequeña diferencia, ¿no? Yo me puedo fatigar con mi hijo, por ejemplo. Pero esa fatiga, ¿qué involucra aparte de cansancio? Porque el cansancio nos lleva a dormir más que todo, ¿no? Pero la fatiga es como un estado mental en el cual yo ya no soporto. Tal vez mi cuerpo está bien, mi cuerpo tiene energía. Una molestia, licenciado. Como una molestia, ¿no? Sí, pero esa fatiga me dice que si yo sigo trabajando, lo voy a hacer mal, por ejemplo, ¿no? Que ya no quiero seguir trabajando. Entonces, no necesariamente es que ya no aguanta mi cuerpo seguir trabajando. Ya, entonces, es obligación de un buen administrador conocer en qué punto sus empleados van a empezar a fatigarse. Luego nos menciona la división del trabajo y especialización del operario. Muy bien, colocar a cada uno donde su habilidad sea mejor aprovechada. Diseño de cargos y tareas, incentivos salariales y premios a la producción. Entonces, vean, aquí ya empieza a hablar un poco más del área administrativa, ¿no? Los encargados de determinar el sueldo o salario y qué va a haber como incentivo a la producción. Conceptos de homo económicas, condiciones ambientales de trabajo, ya sería desde un nivel más alto. Entonces, los que tienen que tomar la decisión, ¿no? De invertir en un buen ambiente laboral, en seguridad industrial, por ejemplo, ¿no? Mejores trajes, mejores botas, cascos, el tema productivo, obviamente. Estandarización de métodos y de máquinas, obviamente, también es desde el nivel gerencial, porque ellos tienen que decidir invertir en máquinas estandarizadas, que todas sean las mismas, y la supervisión funcional. Muy bien, chicos, este link también se va a cortar, ¿cierto? Vamos a mandar uno nuevo en unos minutos.